De los Evangelios Apócrifos, Relatos de Santiago. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Si eres nuevo aquí, te invitamos a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. En esta serie, estamos explorando historias fascinantes y llenas de significado sobre el Evangelio armenio de la infancia, Relatos del Apóstol Santiago. Es un texto apócrifo cristiano que relata eventos de la infancia de Jesús y de la Virgen María, no incluidos en los Evangelios canónicos. Este evangelio proporciona detalles adicionales y legendarios sobre el nacimiento, la niñez y los primeros años de vida de Jesús y María, ofreciendo una visión más amplia y enriquecida de estas figuras sagradas en la tradición cristiana. En el video anterior, cubrimos los capítulos 1 y 2, titulados Lo que advino, con motivo de la Santa Virgen María, en la casa de su padre. Y, del nacimiento de la Virgen María, y lo que ocurrió en casa de su padre. Si aún no los has visto, te recomiendo que le eches un vistazo para que no te pierdas ningún detalle. El enlace para que los puedas ver está en la caja de descripciones. En el video de hoy escucharemos los capítulos 3 y 4 titulados de la educación de la Virgen María que tuvo lugar en el templo durante 12 años. Y de cómo los sacerdotes, siguiendo su uso tradicional, dieron a María en matrimonio a José, para que velase cuidadosamente por la Santa Virgen, y como José la tomó bajo su guarda confiando en el Señor. Vamos a ellos. Capítulo 3. De la educación de la Virgen María, que tuvo lugar en el templo, durante 12 años. Y Joaquín dijo a Ana, se han cumplido los días de la hija que ha nacido en nuestra casa. Manda que se convoque a todas las hijas de los hebreos, vírgenes consagradas a Dios, para que cada una tome una lámpara en su mano, y conduzcan a la niña, con santo respeto, al templo del Señor. Y, habiéndola conducido, la colocaron en la tercera grada del tabernáculo. Y el Señor Dios le concedió gracia y sabiduría. Un ángel que descendió del cielo, le servía la mesa, y se veía alimentada por los ángeles del Espíritu Santo. Y, en el tabernáculo, oía incesantemente el lenguaje y el canto de los ángeles. María tenía 3 años, cuando sus padres la llevaron al templo, y en él, permaneció 12. Al cabo de 1 año, sus padres murieron. María experimentó viva aflicción por la pérdida de los que le habían dado el ser, y les guardó el duelo oficial de 30 días. Establecida en el templo, fue allí educada, y se perfeccionó a la manera de las mujeres, como las demás hijas de los hebreos que con ella se encontraban, hasta que alcanzó la edad de 15 años. En aquel año, murió Eleazar, el gran sacerdote. Y los hijos de Israel, siguiendo las reglas del duelo, lloraron por él, 30 días. Y, después de todos estos acontecimientos, tuvo lugar una asamblea de los sacerdotes, de los ancianos del pueblo y de otros notables, que resolvieron designar un gran sacerdote del templo, consultando la suerte. Y la suerte recayó sobre Zacarías, hijo de Baraquías. Todos los sacerdotes lo impusieron, y lo nombraron soberano ministro y sumo pontífice del santo altar. E Isabel, esposa de Zacarías, y Ana, eran parientes, y ambas infecundas. Y, desde el embarazo de Ana y el nacimiento de María hasta el momento en que Zacarías comenzó a ejercer sus funciones de gran sacerdote, habían transcurrido 14 años. Y, siendo ya Zacarías el gran sacerdote, su esposa continuaba estéril y sin tener hijos, como Ana. Fuera de tiempo, los sacerdotes y todo el pueblo hicieron una reflexión demasiado tardía, y se dijeron los unos a los otros, es extremadamente enojoso que no hayamos comprendido más pronto lo que hicimos. Porque hemos establecido este gran sacerdote, sin advertir el defecto que se oponía a ello, dado que su esposa es infecunda, y no ha concebido fruto de bendición. Uno de los sacerdotes, llamado Leví, dijo, esto me parece justo, y, con vuestro permiso, se lo comunicará. Los otros sacerdotes observaron, declárale la cosa a él solo y en secreto, y no hables de eso a nadie más. Y el sacerdote, asintiendo, dijo, conforme. Se lo manifestaré a él, y a nadie más que a él. Un día, como hubiese terminado el tiempo de la plegaria, el sacerdote fue secretamente a entrevistarse con Zacarías, y le notificó la conversación que había tenido con sus compañeros. Al oír tal, Zacarías se turbó hasta lo sumo, y dijo entre sí, ¿qué haré? ¿Qué respuesta he de dar? Porque, en lo tocante a mí, no me remuerde la conciencia el haber hecho mal alguno, y, si me odian sin causa, a pesar de mi inocencia, al Señor únicamente corresponde examinarlo. Si repudio a mi esposa, sin alegar ningún desaguisado por su parte, cometeré una falta torpe.
Y sería muy penoso para mí atribuirme un delito que no he cometido para que se me destituya, o, sin decir nada, abdicar al pontificado y el servicio del santo altar. ¿Qué pues va a ocurrir en esta grave perplejidad que a mi alma atormenta? Y mientras revolvía en su pensamiento todas estas reflexiones, llegó la hora de la oración ritual en que debía depositar el incienso ante el Señor. Manteniéndose en el templo cerca del santo altar y llorando frente al tabernáculo, rogaba de esta suerte: Señor, Dios de nuestros padres, Dios de Israel, mírame con misericordia, a mí, tu siervo, que se presenta lleno de confusión delante de tu majestad y que implora la dulce gracia de tu benevolencia. No desdeñes a tu siervo humilde. Si me juzgas digno de servir tu santo altar, usa de mí, respecto de tu tierna bondad hacia los hombres, pues que tú solo eres piadoso y omnipotente. Que sea para ti toda la gloria en todos los siglos. Amén. Así habló Zacarías, mientras se encontraba a la derecha del santo altar, y, prosternado, adoraba al Señor. Y he aquí que un ángel de Dios le apareció, en el tabernáculo, y le dijo: No temas, Zacarías, porque tus plegarias han sido atendidas, y tus súplicas han llegado hasta Dios. He aquí que tu esposa Isabel concebirá y parirá un hijo, y llamaréis su nombre Juan. Mas Zacarías repuso: ¿Cómo puede suceder eso, puesto que yo soy viejo, y mi mujer avanzada en edad? Y el ángel dijo: Por cuanto no me has escuchado, ni creído mis palabras, he aquí que quedarás mudo e incapaz de hablar, hasta que esas cosas avengan. En el mismo instante, Zacarías fue atacado de mutismo en el templo, y habiéndose arrodillado en silencio frente al santo altar, se golpeó el pecho, y lloró con amargura. Los sacerdotes y la multitud del pueblo que se encontraba allí, notaron con sorpresa y con asombro que Zacarías se retardaba en el templo. Habiéndose introducido cerca de él, los sacerdotes lo encontraron atacado de mutismo. No podía hablar y no se explicaba más que por gestos. Después, cuando hubo pasado la fiesta de los santos tabernáculos, el 15 del mes de Teshrín, que es el 2 de octubre, finaron las primeras solemnidades. El 22 de Teshrín, que es el 9 de octubre, Isabel quedó encinta. Y el 16 del mes de Tammuz, que es el 5 de junio, tuvo lugar el nacimiento de Juan el Bautista. Capítulo 4. Del cómo los sacerdotes, siguiendo su uso tradicional, dieron a María en matrimonio a José, para que velase cuidadosamente por la Santa Virgen, y como José la tomó bajo su guarda, confiando en el Señor. Cuando transcurridos 15 años terminó la residencia santificada de María en el templo, los sacerdotes deliberaron entre sí y se preguntaron: ¿qué haremos de María? Sus padres que han muerto, nos la confiaron en el templo, como un depósito sagrado. Ahora ha alcanzado en toda su plenitud el desarrollo propio de las mujeres. No es posible guardarla más tiempo entre nosotros porque es preciso evitar que el templo de Dios sea profanado sin noticia nuestra. Y los sacerdotes se repitieron los unos a los otros: ¿qué nos toca hacer? Y uno de ellos, un sacerdote llamado Besi, dijo: hay todavía con ella en el templo muchas otras hijas de los hebreos. Vayamos por tanto a interrogar a Zacarías el gran sacerdote, y lo que él juzgue conveniente lo haremos. Todos contestaron unánimes: está bien. Y el sacerdote Besi se presentó ante Zacarías y le dijo: tú eres el gran sacerdote, avesado a la guarda del santo altar, y hay aquí hijas de los hebreos, que se han consagrado a Dios. Entra en el santo de los santos, y ruega por la intención suya. Todo lo que el Señor revele lo haremos según su voluntad. E inmediatamente Zacarías se levantó y tomando el oracional entró en el santo de los santos, y rogó por aquellas jóvenes. Y mientras esparcía el incienso ante el Señor, he aquí que un ángel de Dios fue a colocarse cerca del altar del tabernáculo, y le dijo: sal a la puerta del templo y ordena que se llame a las 11 hijas de los hebreos, y con ellas trae aquí a María, que es de la raza de Judá y de la familia de David. Ordena también que se llame a todos los celibatarios de la ciudad y que cada uno aporte una tablilla. Colocarás todas las tablillas en el tabernáculo de la alianza, escribirás el nombre de cada uno sobre su tablilla, harás la plegaria, y cada virgen se casará con el hombre que Dios designe entre ellos. Y el gran sacerdote salió del templo y ordenó que cuantos fuesen celibatarios se reuniesen en aquel lugar. Al conocer esta orden, todos, hasta el último, se reunieron en el lugar indicado, llevando cada uno en la mano su tablilla. Y el viejo José, que también conoció aquella orden, abandonó su azuela de carpintero, y tomando una tablilla se apresuró a ir al lugar marcado.
Y el gran sacerdote le tomó de las manos la tablilla, la aceptó, y entrando en el templo hizo la plegaria por aquellos hombres. Era, en efecto, uso constante entre las familias de Israel salidas de la tribu de Judá y de la línea de David, colocar a sus hijas en el templo, donde se las guardaba en la santidad y en la justicia por el espacio de 12 años, para allí servir y esperar el momento de los decretos divinos, o sea, aquel en que el Verbo tomaría carne de una pura e impecable virgen, y convertido exteriormente en uno de tantos hombres, pisaría la tierra con paso humano. La raza de Israel guardaba esa regla, consignada por escrito y conservada en el templo por la tradición de los antepasados. Y a menos que no apareciese ningún signo o advertencia del Espíritu Santo, daban a aquellas jóvenes en matrimonio. Así se procedió con aquellas 12 vírgenes, que eran de la raza de Judá y de la familia de David, y entre las cuales se encontraba la Virgen María, que tenía preeminencia sobre todas. Se las reunió de común acuerdo, y se las hizo comparecer en el lugar señalado. Y los sacerdotes consultaron la suerte a cuenta de ellas y a intención de los celibatarios, para saber quién de estos recibiría una como esposa. Y cuando el gran sacerdote devolvió a los celibatarios sus tablillas respectivas que había sacado del templo, vio que el nombre de cada una de las vírgenes estaba grabado sobre la tablilla de aquel a quien había tocado por mujer. Y al tomar Zacarías las tablillas, éstas no llevaban ningún signo, excepto los nombres que se hallaban escritos en ellas. Pero, al entregar a José la última, en la cual se encontraba escrito el nombre de María, he aquí que una paloma, que salió de la tablilla, se posó sobre la cabeza del agraciado. Y Zacarías dijo a José, a ti te corresponde la Virgen María. Recíbela, y guárdala como esposa tuya, puesto que te ha caído en suerte por una decisión santa, para que se enlace contigo en matrimonio, como cada una de las otras vírgenes a uno de los celibatarios. Mas José, al oír esto, resistió y repuso, yo os ruego sacerdotes y todo el pueblo reunidos en este templo santo que no me violentéis en presencia de todos. ¿Cómo haré nada de lo que me decís? Tengo una numerosa familia de hijos y de hijas, y quedaría avergonzado y confuso ante ellos. No me violentéis. Mas los sacerdotes y todo el pueblo le contestaron, obedece a la voluntad de Dios, y no seas recalcitrante e insumiso al no obrar según la ley, al oponerte a esa voluntad. Y José dijo, siendo como soy, viejo, y estando próximo a la muerte, ¿por qué me obligáis a hacer en mi ancianidad cosas que no convienen a mi edad ni a mi condición? Y el gran sacerdote dijo, escucha. No tendrás vergüenza ni confusión de ningún lado, sino de todas partes bendición y gloria. Y José dijo, hablas bien, pero la que me ha tocado es una niña, no una mujer, y al verlo y comprenderlo, todos los hijos de Israel me pondrán en ridículo. Y el gran sacerdote dijo, sabemos que eres bueno, justo y temeroso de Dios. Esta virgen es huérfana, y se ve privada de sus padres. La hemos tomado en tutela protectora, y en el templo la hemos residenciado bajo la fe del juramento. Los sacerdotes y todo el pueblo acabamos de atestiguar legalmente que te ha caído en suerte María. Recógela por nuestra voluntad y nuestra bendición y guárdala con santidad y con respeto, conforme a la ley y a la tradición de nuestros antepasados, hasta que te llegue el momento de recibir la corona de gloria al mismo tiempo que las otras vírgenes y los otros celibatarios. Y José dijo, tened piedad de los cabellos blancos de mi vejez. No me impongáis la carga a que no tengo inclinación alguna de guardarla con cuidado y con circunspección, como conviene. Es una virgen que acaba de llegar a la edad núbil conforme a la naturaleza de las mujeres. ¿Cómo ha de ser para mí un deber aceptarla en matrimonio, ya que esto constituiría un pecado? Y el gran sacerdote dijo, si no estabas dispuesto a consentir en las consecuencias de este acto, ¿quién te ha obligado a ello? ¿Por qué has venido con nosotros celibatarios? Y advierte que después de haberte presentado con ellos, y de haber tirado a la suerte según el uso consagrado, has recibido del templo del Señor un signo bendito e indicativo de que Dios te ha concedido a María en matrimonio. Y José dijo, yo no sabía esto de antemano, y por mis propias reflexiones no me era posible conocer el acontecimiento que se preparaba, ni sus resultas. Pero repito, me hallo a punto de morir y espero que respetéis los cabellos blancos de mi cabeza y mi vida sin tacha. Y el gran sacerdote dijo, teme al Señor y no resistas a sus órdenes. Recuerda cómo Dios procedió con Coré, Datán y Abirón,
y como la tierra se abrió y los tragó a causa del acto de desobediencia que cometieron. No los imites si quieres evitar alguna desgracia imprevista que te apenga de súbito. Cuando José hubo oído estas palabras, se inclinó, se prosternó ante los sacerdotes y ante todo el pueblo, y sacando del templo a María, partió con ella, y la condujo a su casa, en la villa de Nazaret. Al llegar le advirtió: «Hija mía, presta oídos a lo que voy a decirte, y guarda su recuerdo. Yo proveeré todas tus necesidades materiales, y tú habitarás aquí honestamente. Guárdate a ti misma, y por ti misma vela. No vayas inútilmente a parte alguna y procura que nadie entre en casa hasta que llegue el momento en que, Dios mediante, vuelva al lado tuyo. Sea eternamente contigo el Dios de Israel, Dios de nuestros padres». Y habiendo hablado así, se levantó y se puso en camino para ir a ejercer su oficio de carpintero. Al cabo de pocos días, sucedió que los sacerdotes se reunieron en consejo y dijeron: «Mandemos hacer para el templo un velo que será expuesto en el día de la gran fiesta ante la congregación de todo el pueblo, y que realzará el esplendor del culto en el santo tabernáculo». Entonces el gran sacerdote ordenó que se convocase a las mujeres y a las vírgenes que estaban consagradas a Dios en el templo y que pertenecían a la tribu de Judá y a la estirpe de David. Y cuando las 11 vírgenes hubieron llegado, Zacarías se acordó de que María pertenecía a aquella tribu y a aquella estirpe, y mandó que fuesen a buscarla. Y cuando María llegó, el gran sacerdote dijo: «Echad a suertes para saber quiénes habéis de tejer la muselina y la púrpura, lo encarnado y lo azul». Y echadas las suertes, la púrpura y la escarlata tocaron a María. Ella, tomándolas en silencio, regresó y comenzó por hilar la escarlata, ante todo.